Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí a sus pies para aprender su palabra, y esta vez cogió este pequeño siervo para traer este mensaje de nuestro Dios para nuestros corazones. Y perdón, ahí venía. Ahí viene el agua que nos refresca la garganta cuando nuestra garganta se seca. Ahí uno la refresca un poco. ¿Qué pasaje más ad hoc? Parece que el Señor nos hubiera asincronizado a todos lo que hoy nos tocaba entregar parte de la palabra para ver o examinarnos nuestros corazones a la luz de la palabra. Damos gracias a Dios por ello. Por un lado, los niños van a ver a Elías. Aquí vamos a hablar de Elías. Tenemos muchos enfermos en nuestra congregación. Aquí vamos a hablar de los enfermos. Y Dios nos quiere decir algo. Así que vayamos con atención a escudriñar lo que dice la palabra para que nuestro Dios nos enseñe eso que Él tiene preparado para nosotros. Y como ya leímos en la palabra de hoy, que está ahí en Santiago, capítulo 5, del 7 al 20, para los que han alguna vez solicitado el ungimiento por parte de los ancianos, conocen bien esta parte, porque cuando alguien está enfermito y clama a Dios por sanación, dice la palabra de Dios que vaya a los ancianos, oren por él, únjanle con aceite, y el Señor obrará en esos cuerpos, en esas vidas, para que sean sanados. Vamos a ir ahora a escudriñar la palabra, y por eso tomé un poquito de antes, porque siempre leemos el versículo exacto, que sería el 13, 14 y 15, pero yo quise abrir un poquito más la palabra, aprovechando de que ahora terminamos el curso de interpretación bíblica. Ahí aprendimos unas cositas más. Algunos aquí están presentes, espero que a todos les haya ido bien. Aprovechamos esas herramientas para escudriñar mejor la palabra y ver y entregar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, primero, para hablar un poquito del libro de Santiago, el autor de este libro es Santiago, no es el apóstol Santiago, este es Santiago Jacobo. Muchos dicen que es Jacobo el justo, que es medio hermano de Cristo. Otros dicen que puede ser Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan. Pero él es un apóstol, y por esas cosas del estudio histórico no calzaría. El que calzaría sí es Jacobo el justo, que sería este medio hermano de Jesucristo, y que tuvo un papel relevante como anciano de la iglesia de Jerusalén. Por eso él tiene esta epístola que se escribe en este caso, él la dirige a todas las iglesias en general, a los cristianos que existían en ese periodo de esa época. Y este libro, como algunos ya han leído y saben, es bastante práctico. A mí me encanta llevar la palabra a la práctica. Siempre como que cuando uno se mete con lo teológico, lo muy profundo, uno se pierde, le cuesta entender. Pero cuando uno lo lleva a la práctica, la cosa cambia, porque esa es una aplicación directa a nuestras vidas. Una aplicación directa de la palabra de Dios a la vida diaria, al que hacemos día a día, al que hacemos minuto a minuto, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados. Este libro es bastante práctico y nos muestra muchas cosas de cómo actuar en nuestra vida diaria como hijos de Dios, como cristianos. Entonces se enfoca en lo práctico. Una de las cosas, uno de los versículos que lo caracteriza es: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso está ahí en los primeros capítulos del libro de Santiago. Y este libro dice, dirigía a las comunidades cristianas de esa época, y trata como temas principales la sinceridad en la fe, resistir las pruebas, no juzgar a los demás, refrenar la lengua. Hay un capítulo bastante bueno que hay que tener controlada esta lengua que tanto puede herir, y el que vamos a ver hoy, que es perseverar en la oración.
esto vamos ahora hoy día a enfocarnos y ver qué nos dice Santiago en este libro. Entonces comenzamos ahí en el versículo 7, si me ayuda mi hermano ahí en el despliegue, capítulo 5, versículo 7 del libro de Santiago o Jacobo. También puede ser, ¿por qué tanto diferencia entre Santiago y Jacobo? ¿Qué él le puso Santiago? Es en esa época, cuando había un nombre en el lenguaje original que era el hebreo, por ejemplo, le decían Jacobo, pero al pasar al griego, por esas cosas de traducción, le cambiaban la fonética completa. Entonces, en este caso se llama Santiago. El equivalente de Jacobo es Santiago. Y aquí nos dice el capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Para entrar un poquito en contexto, ¿por qué está diciendo ahora a quién está dirigiendo esta palabra? Por tanto, hermanos, en los versículos anteriores estaba hablando a los ricos, aquellos duros de corazón que aprovechándose de los pobres, de los que tenían menos capacidad económica, se aprovechan de ellos para enriquecerse ellos mismos. Entonces, ahí Santiago un poquito les pega un reto a los ricos porque se están aprovechando de los pobres y aquellos que deben tributar y servir a aquellos que son ricos. Entonces, ahora, después de que termina a retar a los ricos, viene acá y le habla al resto de las iglesias que han sido afligidos por estas personas que han vituperado a las vidas de los pobres, y les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, porque Santiago sabe que están sufriendo, que están siendo afligidos por otros hombres que quieren enseñorearse de ellos y se aprovechan para enriquecerse, para buscar gloria para sí mismos. Pero aquellos que no buscan gloria para sí mismos, sino que ofrecen su vida a Dios y saben que la gloria es de Dios, les dice, tengan paciencia. ¿Y en qué se basa esa paciencia? Porque a veces uno puede decir, un poquito de paciencia, aguantemos un ratito, pero resulta que hay gente que lleva una vida entera esperando. ¿Qué paciencia podemos tener? ¿A quién tiene tanta paciencia? Pero aquel que tiene su vida puesta en Dios puede tener una gran paciencia más allá del entendimiento que tiene el resto del mundo. Y esa paciencia viene de Dios. Y aquí nos dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y por qué hasta la venida del Señor? Porque cuando el Señor venga, las cosas van a cambiar totalmente. Ese día glorioso, que en la Biblia lo llama así, glorioso, las cosas cambiarán. Lo que era injusto, ahora será justo. Los que éramos pobres, olvidados y pensando que éramos la escoria del mundo, seremos enaltecidos por el Dios que nos ama, que nos protege, que nos cuida para ese día, y estaremos junto a Él exaltados, con otro cuerpo, con otra vida, con otra situación distinta a la que tenemos hoy. Y dice, ahí nos pone como ejemplo el labrador, que la nación de Israel era fundamentalmente por el lado económico, era agrícola y era ganadero, se dedicaban a esas dos cosas. Y una de las cosas de la que vivía Israel era de la agricultura. Incluso el calendario hebreo está basado en la agricultura. Entonces, el que era agricultor tenía que vivir pendiente de las estaciones, pendiente de sus cosechas. Y una de las cosas que dice ahí, mirad como el labrador, o sea, aquel que está con su cosecha, viviendo de su cosecha, dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el ciclo de estaciones que había en Israel, teníamos dos estaciones marcadas para la agricultura, que eran el otoño y la primavera. En el otoño estaba la lluvia temprana. El otoño
del hemisferio norte no es el mismo de acá. Obviamente están alternados. Cuando acá es primavera, allá es otoño. Cuando acá es otoño, allá es primavera. Ahora estamos en otoño, o recién terminamos el otoño, por lo tanto allá están en primavera, o comenzando el verano. Entonces dice, la lluvia temprana, que empieza en otoño, esta es la que al caer remueve el suelo y permite empezar por las primeras siembras. Ahí viene atentamente el labrador a estar atento a esa lluvia para poder sembrar. Y después la lluvia tardía, cuando llega en primavera, viene la cosecha. Esa lluvia es la que inicia la cosecha por allá por marzo, abril, cuando es primavera en el hemisferio norte. El labrador está paciente a esa situación. Ahora, él siembra y tiene que esperar varios meses para lograr su cosecha. Por lo tanto, debe ser muy paciente para llegar a obtener ese fruto precioso que le va a dar sustento. Asimismo nos pide el Señor que tengamos esa misma paciencia para la venida del Señor, porque ese día obtendremos todo el fruto que Dios ha prometido en su palabra para sus hijos, para los que estamos ahí en aflicción o en algún tipo de tormento o cosa que nos ha afligido en nuestra vida y que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Dios y esperamos en Él. Entonces ya ahora, tened paciencia. Y dice ahí en el 8, pasando al 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Creo que antes teníamos este versículo acá pegado, ¿cierto? Estaba puesto aquí, ahí con letras, ahora lo cambiamos un poquito, pero era eso que nos daba esperanza de saber que ese día la venida del Señor está cerca. Y podemos saber que está cerca por las señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y vemos como una tras otra se van cumpliendo y vamos viendo que cada día estamos más cerca de ese día. Yo creo que todos anhelamos estar ese día ahí junto a nuestro Señor Jesucristo y viendo cómo todas las cosas que Él prometió ahora se hacen realidad. Entonces, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Paciencia, sosténganse, pero ahí dice, afirmad vuestros corazones. Esa expresión significa descansar en el Señor, porque Él cumplirá su promesa. En alguien en que sí podemos confiar es en Jesucristo, porque lo que Él promete, Él lo hará. Y lo vemos a lo largo de la Biblia una y otra vez. Nosotros ahora, estos días con nuestro hermano Cristian, hemos estado viendo el libro de Génesis. Estuvimos ahí viendo la vida de Abraham y vemos como Abraham, que es llamado el padre de la fe, y su fe se juntó como justicia, él esperó en el Señor y su fe fue respondida por Dios y vemos como su vida fue bendecida por Dios. Recuerdan que le fue dado a conocer que sería padre de muchas naciones y que tendría un hijo de Sara. ¿Cuántos años pasaron desde ese aviso hasta que realmente Sara quedó esperando? Mucho tiempo, pero a Abraham se le tomó esa fe y esa esperanza como justicia porque él confió que aquel que le prometió ello lo haría. Y así lo hizo. Y así podemos dar muchos ejemplos de Isaac. Ahora empezamos a ver Isaac, después vamos a ver a Jacob y después veremos muchos más. Y cada uno por su lado puede escudriñar en la Biblia, ver cómo Dios cumple sus promesas una y otra vez. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? A la luz de esta palabra decir, si Abraham confió, si Jacob confió, si Isaac confió, si los apóstoles y los profetas confiaron en Dios y Dios les respondió, nosotros podemos confiar en Dios y confiar de esa misma manera esperando que Él cumpla sus promesas para con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo acá. Afirmad vuestros corazones. Pon tu corazón en manos de Dios porque Él obrará y Él hará sus promesas para con nosotros. En su venida Él hará la justicia que tanto clamamos. En su venida Él nos librará del pecado, de la muerte. En su venida Él hará efectiva esas promesas de que Él nos tomará, nos llevará y nos traerá de vuelta a
cumplir la función que tenemos en su reino como hijos de Dios. Ahí pasando ahora al 9, dice, hermanos, no, ahora cambia un poquito el énfasis y dice ahí, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora, sabiendo que Jesucristo está próximo a su venida, que la ha prometido, en esta espera que tenemos, no nos relajemos, no nos durmamos en los laureles, porque el diablo, el maligno, anda buscándonos para hacernos caer, para hacernos tropezar, y como somos débiles y somos pecadores, lo más probable es que caigamos si no nos mantenemos tomados de nuestro Dios y firmes en esa esperanza. Y una cosa que nos deja acá como advertencia, precaución, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Jesucristo el juez, que está por venir, que vendrá a hacer justicia, nos va a tomar, o sea, va a llegar a hacer justicia y va a hacer justicia. Esa justicia que tanto clama el mundo en estos días, cuando dicen que es tan injusto, piden justicia muchos. Bueno, el Señor vendrá a hacer justicia ese día y la hará con todos. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, del 14 al 15, si me ayuda un poquito mi hermano, ahí saltamos un poquito del libro. Filipenses 2, 14 y 15 nos refuerza un poquito esta advertencia. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa. Por eso a mí me gusta mucho este libro de Santiago, porque es muy práctico y nos dice las cosas clarito, cómo debemos obrar y cómo hijos de Dios debemos obrar no tan solo en la iglesia, sino también fuera de ella. Y una de las cosas aquí nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuántas veces han surgido conflictos, peleas, porque dentro de un grupo familiar o dentro de un grupo laboral o dentro de una iglesia incluso o en cualquier lugar, cuando empiezan murmuraciones, cuando empieza uno a hablar a espaldas de otro, cuando uno empieza a hablar mal del otro, empiezan estas peleas y conflictos y ahí empieza la maldad de nuestro corazón a obrar y a alejarnos de Dios, a alejarnos de su buena voluntad. Y la recomendación clara y objetivamente y sin ninguna vuelta, dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Seamos sinceros, seamos honestos unos con otros, no andemos ocultando cosas, no andemos hablando mal de otros, sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles, para que no seamos dignos de ser reprendidos, para que no seamos dignos de que el Señor nos venga a corregir y a enderezar el camino, sino como hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Porque esta generación, la del mundo, la que no cree en Dios, la que no sigue a Dios, hace todas estas cosas que son maldad, que no son voluntad de Dios. Y es por eso que hay guerras, hay conflictos, peleas, por eso que hay asesinatos, por eso que hay todo lo que vemos en las noticias todos los días. Es la falta de Dios, la falta de hacer la voluntad de Dios. Luego ahí tengo otro versículo, dice en el 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8, 2 de Juan 1, 8, que también nos refuerza, y esta vez el apóstol Juan es quien nos dice, porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí vemos aquellos que
se empiezan a desviar de la voluntad de Dios, aquellos que empiezan a no hacer caso de estas recomendaciones que tan amablemente nos da Santiago, empiezan a torcer su vida, a desviarse de la palabra, a alejarse de ella, hasta el punto de decir que niegan a Dios y niegan a Cristo. Eso se llama la apostasía, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que en nuestros días está cada vez abundando más y más en nuestro mundo. Para que no nos desviemos, hagamos caso de la palabra de Dios y sostengámonos firmemente de estos buenos consejos de nuestro Dios. Ya volviendo entonces ahora a Santiago, en el 10, dice ahí: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces ahora, nuevamente siendo muy práctico, Santiago ahora nos dice, miren, fíjense en este ejemplo. Y ahí en el 11 nos dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No hace mucho también vimos el libro de Job, ¿lo recuerdan? Ahí vemos a Job pasando muchas pruebas y pruebas muy fuertes, pero una de las cosas que sostuvo a Job fue esa fe en el Dios poderoso que lo trajo a sus pies. Dice ahí que Job soportó con paciencia y fue su sufrimiento, no perdiendo la esperanza de que Dios obraría en su vida para bien. Y estando ahí, sostenido de Dios, al final, ¿qué es lo que hizo Dios con él? Lo restituyó todo completo. A Job, que perdió todo, después fue restablecido con mucho más de lo que tenía. Ese ejemplo nos deja ahora aquí Santiago, pero podemos seguir con muchos más ejemplos. El mismo Abraham, el mismo Isaac, el mismo Jacob, los mismos apóstoles que se sostuvieron por fe. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles en esa vida que tuvieron después de la partida de Jesucristo al cielo? Tuvieron que sufrir mucho para llevar el evangelio a los lugares donde no se había dado a conocer, y allá fueron y entregaron sus vidas en sacrificio para que la palabra de Dios alcanzara aquellos lugares. Y dice ahí después en el 12 de Santiago, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando nosotros en nuestro testimonio diario, en nuestro hablar diario, tenemos esa ambigüedad, como que no somos ni chicha ni limonada, como que decimos, hermano, el sábado tenemos que ir a Pirque, ¿vamos? Sí, ya, sí. Pero resulta que después no llega nadie. Dijo que sí, pero no fue. O hay que ir a evangelismo, tenemos que juntarnos en la plaza, vamos a ir el otro sábado, vamos a ir a hacer una jornada de evangelismo, vamos a ir a proclamar la palabra de Dios, a cantar alabanzas, a decir que nuestro Dios, todo lo que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida. Y llegan 2, 3 hermanos y se invitaron a 40. ¿Dónde están los otros 37 que dijeron que sí? Una de las cosas que nos llama aquí nuestro Dios es a que nuestro testimonio sea un ejemplo y sea auténtico delante de los demás. En la iglesia, pero más aún afuera. Porque cuando nuestro corazón es así de engañoso delante del mundo, le hacemos un flaco favor al mundo porque le estamos dando un mal testimonio de los hijos de Dios. Y en la iglesia también porque estamos faltando a nuestro compromiso con nuestro Dios. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero no digas que sí y después que no vas, que no cumples. Dice ahí, y escudriñando un poquito el significado a quién se dirigía este versículo, dice que Santiago hizo hincapié en que lo que sale por nuestra boca sea el testimonio de nuestro corazón.
Porque cuando yo digo que sí voy, es porque tengo un convencimiento de que al ir voy a bendecir a otros. Estoy hablando del ir a Pirque o ir al evangelismo o cualquier otra cosa que nos propongamos como iglesia o como por servir. Si yo digo que sí, voy a Pirque, voy, porque sé que ese día ayudaremos al campamento a que se termine de construir o para edificar, o a lo mejor en el instante del devocional aprenderemos algo más que no está en nuestro corazón sobre Dios. O si vayamos al evangelismo, quizá hay un alma que se convierta por un testimonio que me di yo o que dio usted. Si tengo ese convencimiento y esa honestidad en mi corazón de decir, sí, voy a ir, y tengo esa conciencia de que el ir va a bendecir a otro y va a ser de mucho valor, Dios lo va a ver con gran valor. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Por eso dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Si a lo mejor estás enfermito, resfriado, y dices, no voy a ir. Prefiero quedarme en casa y decir no. Pero a lo mejor Dios te sana de aquí al otro sábado y vas. Que me sí sea sí, que me no sea no, pero no andemos a medias aguas, no seamos chicha ni limona, seamos agua pura, cristalina, que se pueda ver a través de ella y que cuando digamos que sí, voy. Pero tengo esa certeza en el corazón de que voy por un propósito y que será para bendecir a otros y para beneficiar a otros. Ahí, un poquito escudriñando también en Mateo 12, 34, 37, se me dio mi hermano, Mateo 12, 34, 37, Jesucristo el Señor nos recuerda y nos pega un zamarreo, digo yo, para que nos hace despertar, para que pongamos atención. Dice 34, le habla a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo de que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. De la abundancia del corazón salen las buenas obras, si es que tenemos un buen corazón. Porque si tenemos un mal corazón, brotarán las malas obras, brotarán aquellas cosas que son indeseables para los hijos de Dios y que Dios no quiere que estén en nuestro corazón. Pero si está en nuestro corazón lleno de buenas obras, si yo debo apartar de mi tiempo para servir a Dios, para servir a la iglesia, para servir a mis hermanos o a quien quiera que fuera mi prójimo, y está en mi corazón ayudarlo, predicarle la palabra, hacerle el bien, que ese sentir en mi corazón se haga explícito cuando yo diga si voy, si te predico, si te hablo, si me estaré presente, sea así. Ese es lo que nos llama a nuestro Dios. A que no seamos ociosos en esta vida, porque por esas palabras ociosas seremos juzgados el día del juicio. Bueno, y ahí habla, volviendo ahora al 12 de Santiago, dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahí me detuve un poquito porque dice que jurar, anduve un poquito escudriñando eso, dice: jurar es una práctica judía de hacer juramentos falsos o por falta de credibilidad. Cuando una persona dice, ya, yo me comprometo a vender esta propiedad en tanto punto, para poder, como esa persona no tiene credibilidad, porque quizás en su testimonio no es, entonces dice, ya, yo firmo aquí y juro por otro en el que sí hay credibilidad. Porque mi testimonio no sirve para nada, porque no. Lo más probable es que haya engañado muchas veces al prójimo, entonces tengo que recurrir a un tercero para que mi testimonio sea creíble. Y eso es lo que dice que por ningún motivo hagamos nosotros los hijos de Dios. Que cuando yo diga sí y firmo un documento, sí, yo vendo esta propiedad, por tanto, que no haya necesidad de recurrir a un tercero, sino que sea mi testimonio, mi credibilidad, la que
sea garantía de ese compromiso. Dice ahí este es el versículo paralelo perdón, no me equivoqué. En Mateo 5, 33, 37. Si me ayuda mi hermano. Mateo 5, 33, 37 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero el Señor Jesucristo dice ahora: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que vuestro hablar sí, sí, el no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Nuevamente, ahí Jesucristo nos refuerza y nos dice que mi testimonio, que lo que yo diga, que lo que yo proclame, sea algo honesto, fidedigno, y que no ande con engaños ni cambiando mi opinión de un momento a otro, sino que yo esté claro en mis convicciones como hijo de Dios y claro, más aún, delante de nuestro Dios, que nos va a juzgar por estas cosas. Dice: Dios valora al corazón honrado, auténtico, que habla con la verdad. Parece una frase muy bonita, pero tanto que cuesta para algunos hacer esto, porque siempre está ahí a la puerta el pecado, siempre está a la puerta la mentira, y el maligno también nos quiere hacer caer, nos quiere hacer tropezar y nos busca la trampa para hacernos caer. Pero Dios valora el corazón honrado, al auténtico que habla con la verdad. Y, por otro lado, condena la mentira, la falsedad, el engaño, el corazón que a propósito busca hacer estas cosas. Hay algo de voluntad que debemos poner de nuestra parte en esto. Y ahora viene esta parte que siempre cuando vamos al ungimiento, cuando alguien pide ser ungido por enfermedad, ahí vienen los versículos que siempre repetimos. Y ahí dice en el 13, si mi hermano me ayuda ahí, en el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Este es como un preámbulo para lo que viene, porque el que está afligido es aquel que está sufriendo, que está con alguna cosa en su vida, puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, un problema de salud, un problema económico. Muchas cosas nos pueden afligir. Y por otro lado, también en la otra cara de la moneda, por decirlo de otra manera, podemos estar alegres, y cuando estemos alegres podemos dar gracias a Dios, podemos dar gloria a Dios, estar gozosos. ¿Qué mejor en ese instante que cantar alabanzas o que, no sé si a ustedes le pasa, cuando está gozoso le dan ganas de cantar, estar alegre, estar animado? ¿Qué mejor que cantar una alabanza? ¿Qué mejor que dar gloria a Dios, dar gracias a Dios y transmitir ese gozo y alegría al resto? Se contagia. Cuando estamos alegres y damos gracias a Dios por ello, eso se contagia. Y ahora en el 14, ahí vamos con los enfermos, dice ahora: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vimos que ahí que en el 13 dice: ¿está alguno enfermo? Haga oración. Es lo primero que deberíamos hacer como hijos de Dios. Si tenemos cualquier aflicción, cualquier enfermedad, lo primero que debemos hacer es ir a la oración, por nuestra propia cuenta, como hijos de Dios. Hay veces que nosotros nos pasamos por alto, pensamos que algo es demasiado poco para ponerlo en oración, pero vemos como que eso, al no prestarle atención, con el tiempo empieza a aumentar, y el Señor nos llama a decir: ¿estás sufriendo de esto? ¿Lo pusiste en oración? ¿Se lo entregaste a Dios en sus manos? Y a veces se nos olvida y
el Señor nos llama a que todo lo pongamos en oración. Por eso nos dice, orad sin cesar. Pero aquí dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos. ¿Por qué hay que llamar a los ancianos? ¿Por qué no ora por sí solo? Bueno, esto está, primero, en esa época no teníamos las atenciones médicas que tenemos hoy. Hoy podemos ir al hospital y tenemos bastante mejores atenciones que en esa época de la historia. Tenemos más medios, más tecnología. Hoy, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza, una pastilla y se nos pasa, pero en esa época era un poquito más difícil y la persona que enfermaba, por lo general, llegaba a un instante en que no tenía fuerzas para hacerlo. Entonces debía recurrir a aquellos de la iglesia que estaban dispuestos para servir al resto, que eran los ancianos. Entonces dice que aquel que está enfermo y no puede por sí mismo, vaya y recurra a los ancianos, recurra al presbiterio, a aquellos que están para estar atentos a la congregación para atender a aquellas necesidades que no pueden ver por sí mismos. Y dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y es lo que hacemos cuando alguien está enfermo y necesita sanación, necesita ser aliviado de esa enfermedad, llega y recurre a los ancianos y vamos atrás. Y créame que no hay nada mágico, no hay nada especial en nosotros los ancianos que podamos hacer, nada más que orar en el nombre del Señor. Nosotros somos, como vamos a ver más abajo, tan susceptibles como el resto de la congregación a enfermedades, a tropezar, a caer, como dice también ahí de Elías, sujeto a tentaciones. No somos mucho mejor que el resto de la congregación, no somos superhombres. De hecho, al revés, como por lo general cuando estamos en la dirección de la iglesia, el enemigo se ensaña con nosotros, con los que están en la dirección de la iglesia y nos busca hacer tropezar más aún. Pero el poder, la sanación, lo especial viene de Dios. No viene de nosotros, no viene del aceite, no viene de aquel que está sufriendo, viene solo de Dios. Y Dios se contenta con aquel que con humildad recurre a los ancianos en humildad y pide oración. Y como veremos más adelante, a veces esa enfermedad tiene un origen no natural, a veces es espiritual. Y el Señor permite que esa enfermedad se mantenga ahí porque algo hay que solucionar en el corazón de aquel que está sufriendo. El enfermo, dice, está debilitado tanto física y espiritualmente, necesita apoyo para volver al camino de la fe. Y el ungir, ¿por qué ungimos con aceite? ¿Por qué usamos aceite de oliva? ¿Por qué lo embetunamos con aceite? Bueno, esto está ahí en el libro Levítico, que era lo que se prescribió para el pueblo de Israel, cuando el enfermo que tenía sarna y se sanaba, debía ser ungido en aceite y el sacerdote debería orar por él y el enfermo sería sanado. Ahí en Levítico 14, si me ayuda mi hermano igual, veámoslo para que veamos de dónde sale esto del aceite. Dice Levítico 14, 18 al 20. Levítico 14, 18 al 20 dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. El 19 dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Después, en el Nuevo Testamento, también vemos cómo Jesucristo encomendó a los discípulos, cuando los mandó a predicar la palabra y a sanar enfermos, una de las cosas que hacían eran ungirlos con aceite y sanarlos. Eso está en Marcos 6, 12 y 13. Marcos 6, 12 y 13. Dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos
y los sanaban. Ahora, como ya dije, en el aceite no hay nada mágico, nada extraordinario. El aceite es una representación, es una figura del Espíritu Santo que está en nosotros y que ese Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, estar rebosando en ese aceite que es el Espíritu Santo. Y el que sí obra, el que sí hace el cambio, el que sí transforma es Jesucristo nuestro Señor, quien obra en nuestras vidas, que puede sanar la enfermedad, que puede perdonar pecados y que puede hacer que nuestra vida sea nuevamente bendecida y no maldecida por el sufrimiento. Luego, ahí en el 15, y ahí es donde digo yo que muchas veces no tan solo es enfermedad física, sino que también hay algo espiritual, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque muchas veces quizás muchos llegan a la enfermedad, llegan al sufrimiento porque Dios les deja ese sufrimiento para que vuelvan al camino, porque se han extraviado, porque se han perdido, porque han dejado que las cosas, dejar que su vida se pierda y se han perdido el camino del Señor. Y si eso llega a ser una enfermedad, qué mejor que orar y en ese instante, cuando estén orando por él, esta persona se arrepienta delante de Dios en forma honesta, fidedigna y sincera, como ya lo vimos, que mi sí sea sí y mi no sea no, y reconozca el pecado y pida perdón por ellos. Dice ahí, la oración de fe salvará al enfermo, porque cuando oramos por el enfermo, los ancianos, el que está enfermo también ora, también tiene que ponerse a los pies, es el primero que tiene que estar a los pies de Dios y decir, Padre Santo, he pecado. Y si esta enfermedad es producto de ese pecado, Señor, perdóname. Libérame del pecado, límpiame, sáname, restáurame, como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, como lo hacían los discípulos en el Nuevo Testamento. Él es el mismo Dios que sanaba en el pasado, sanaba en la época de Cristo y sana hoy. Amén. Es el mismo Dios que obra de la misma manera. Dice, hay una actitud sincera de reconocer y confesar los pecados si los hubiera. Y si no lo hubiera, entonces pedir sanación es lo primero que debemos hacer. Pedir que el Señor nos sane. Ahora, si la enfermedad persistiera y se mantiene, hay que tener la paciencia que nos estaba diciendo al principio Santiago, de esperar la venida del Señor, porque ahí todo se arreglará por completo. Y esa misma paciencia que tuvo Abraham esperando ese hijo, esa misma paciencia que han tenido los profetas, los apóstoles, en esperar las bendiciones de nuestro Dios. Luego, en el 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, como ya habíamos visto hace un par de versículos, que no murmuremos, que no vayamos con engaño, que vayamos con un corazón sincero delante de nuestros hermanos, delante de la congregación y también delante de este mundo. Confesaos vuestras ofensas, si es que hubiéramos pecado, si es que hubiéramos caído en eso que nos dijeron que no hiciéramos, si caímos porque somos susceptibles, porque somos débiles, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Porque aquel que ofende es el primero que tiene que orar y pedir perdón por su pecado, perdón por su ofensa. Y aquel que es ofendido, no, tampoco se ponga muy especial porque también puede caer, que perdone a aquel que lo ofendió y que ore por él. ¿Qué mejor que orar, que el que ofende ore y que el que es ofendido ore, para que con sinceridad en nuestro corazón habitemos en armonía, como decíamos delante, los unos con los otros? Sin mentiras, sin engaños, sino que con una verdad absoluta, transparente, en amor fraterno los unos por los otros. Dice ahí,
Y la oración eficaz del justo puede mucho. A veces sacamos de contexto esa parte del versículo, pero la oración eficaz del corazón sincero que quiere realmente servir a Dios, que quiere ser un buen hijo de Dios y hacer su voluntad, Dios se agrada con él y hará justicia con él, hará efectiva su oración. Dice, los pecados pendientes se deben resolver. Si es que hay enfermedad, ore por él. Si muchas veces nos pasa que tenemos pecados pasados que lo olvidamos, pero siguen sin resolver y hay que resolverlos. Muchas veces pedimos perdón cuando venimos a la Santa Cena, pedimos perdón hasta donde nuestra memoria nos permite, pero a veces el Espíritu Santo nos trae cosas que hicimos hace mucho tiempo y que no están resueltas, y el Señor nos llama a resolver todo, a dejar resuelto todas las cosas y no llevarnos cosas pendientes, pecados sin reconocer, pecados olvidados. Primero es reconocer el pecado. Siempre, si no lo reconozco y paso por alto y no digo que esto es pecado, siendo pecado, mal estoy haciendo. Porque a los ojos de Dios sí es pecado, y si no lo reconozco, voy a estar pasando por alto algo que mi Dios me está pidiendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí viene este ejemplo que nos llama, ahora nos trae Santiago, Elías, el profeta Elías, ahí en el 17 ahora, volvemos a Santiago 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y ahora les digo, ¿por qué todas las cosas calzan? Porque ahora en la lección de los niños estaban justo hablando de Elías y justamente estaban hablando de estas cosas. Y vemos el ejemplo de Elías, que siendo un hombre sujeto a pasiones, y vemos ahí como Elías sufrió y tenía ganas de tirar la esponja y no seguir sirviendo a Dios, pero se mantuvo firme en Dios e hizo su voluntad. Y como dice ahí, y oró fervientemente para que no lloviese, para que Israel fuera afligido y volviera al camino de la fe. Y así fue. Y no llovió por 3 años y 6 meses. La oración de Elías fue contestada porque era un corazón conforme a la voluntad de Dios, y oró y obró Dios en favor de Elías. Dice ahí, sujeto a pasiones, pero un corazón dispuesto, sincero en servir a Dios, hacer las cosas de Dios. Y cuando se alinea nuestra voluntad con la de Dios, todo pasa, todo funciona. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, Dios nos dice, no, este es el camino. ¿Por qué estás yendo para el otro lado? No, vuelve para acá. Si alguna oración suya no es contestada, no pasa nada, es porque está desviándose del camino. Se está desalineando de la voluntad de Dios. Y después dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Volvió a la normalidad. El poder de la oración puede mucho, como decía el versículo anterior. El poder en la oración del justo puede mucho. Y ahí en el 19, ahora dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y ahí rematamos con el 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Me encanta este libro porque es muy práctico, me encanta esa manera práctica de enfocar la palabra de Dios. Y es una explicación directa y objetiva de cómo debemos obrar los hijos de Dios. Porque muchas veces, de seguro usted conoce más de algún hermano en la fe, o algún pariente, o algún conocido que estaba iniciando sus caminos en la fe, pero tropezó y parece que se quedó tropezado porque no volvió al camino de la fe, se extravió. Cuán valioso es para Dios cuando usted va a Él y le ayuda a levantarse para volver al camino de Dios. Porque el enemigo quiere que caigamos y nos quedemos lejos de Dios. Nuestra carne, que es porfiada, es terca, es
desobediente también quiere alejarse de Dios. Pero el Dios poderoso que nos llama, Él es quien quiere que todos los hombres vengan a salvación. Y que los que hoy estamos sirviendo en la iglesia estemos en esa misma voluntad. Tengamos ese mismo énfasis en nuestra vida. De que aquel que está afuera, perdido, o el que estaba dentro y se fue y se tropezó y cayó, también vuelva. Y ahí tenemos, como hijos de Dios, un protagonismo especial de ir en pos de ellos, de tener ese mismo sentir de nuestro Dios. Dice ahí, a esto es lo que llamamos apostasía, aquel que se cae, se desvía y no vuelve y empieza a negar al Dios que lo llamó. Y eso es, apostasía es el abandono, rechazo o renuncia consciente, deliberada de la fe en Dios y en las enseñanzas de Jesucristo. Un poquito de instrucción dice, proviene del griego apostasia, que significa apartarse de o rebelión. Y describe a alguien que deliberadamente da la espalda a las creencias que antes profesaba. El apóstol Juan, en su primera epístola, habla de que salieron de nosotros y se fueron porque no eran de nosotros, porque no eran hijos de Dios. Pero si aún hubiera alguno que tropezando aún pudiera tener la misericordia de Dios, qué mejor que traerlo de vuelta al redil. Qué mejor que no dejarlo que se pierda, sino que aún insistir en darle a conocer aquella palabra que transformó nuestras vidas, también volver a explicársela de nuevo si es necesario. Y es lo que dice Hebreos 5:12. Si me ayuda mi hermano ahí, 5:12, hemos ponido hartos libros, pero todos tienen un mismo sentido, un mismo mensaje. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque aquel que se cayó de la fe, aquel que se cayó de la voluntad de Dios, a lo mejor tiene que empezar de nuevo, de cero. Un día los que caminamos en la vida sin Dios, alguien sembró una semilla de nosotros de la palabra de Dios y dio frutos y nos mantuvimos firmes en la fe, pero más de alguno quizás atacado por el enemigo o por sus propios errores, se cayó de la fe, pero a lo mejor tiene la opción de volver a la fe porque Dios tiene misericordia de él. Entonces que quizás de cero empezar a aplicarle todo de nuevo. Y es lo que Hebreo nos dice ahí, el título dice amonestación contra la apostasía. Amonestación contra la apostasía. Si es necesario empezar de nuevo, hay que empezar de nuevo. Si es necesario explicarle desde el principio, si es necesario explicarle la Biblia de nuevo, leerle la Biblia, insistir en la palabra de Dios, esa palabra maravillosa que transforma vidas, que transforma al hombre y que lo hace un hijo de Dios auténticamente. Dice ahí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa muerte es la muerte, no tan solo la muerte física, sino que es la espiritual. Porque si se queda así como está, lejos de Dios, tendrá muerte espiritual, la muerte final, la muerte definitiva. El cubrir pecados es el poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo que derramó en esa cruz es la que nos cubre del pecado, nos trae la expiación, que es cubrir nuestro pecado, nos trae la redención, que es perdonar los pecados, y nos trae la vida eterna, la vida junto a nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos que tener en anhelo en el corazón de entregar la verdad al resto y ayudarles a corregir su camino. Porque muchas veces vemos al que se cayó de la fe y lo dejamos, no, se perdió, no quiso escuchar más, no quiso venir más a la iglesia. Y nunca más le hablamos, nunca más
lo volvimos a contactar. Quizá me contestó de mala manera, me dijo, ándate a freír mono, no voy más para esa iglesia. Pero qué mejor que volver a explicarle la palabra de Dios, la palabra de vida. Estaremos, no nosotros salvando su vida, Jesucristo la salva, pero estaríamos dándole la chance de que pueda volver al camino a la fe. Tener ese anhelo en el corazón, esa necesidad en nuestro ser de ir por aquel que se ha alejado y perdido de la fe. Y ese anhelo demuestra tener una madurez espiritual, madurez de tener el mismo sentir de Cristo que tiene para con todos los hombres, que todos vengan a salvación. Y convertirme en instrumento eficaz en manos del Señor. Porque si no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué sirvo? Siempre me pongo el ejemplo, estos personajes que restauran vehículos, fijado que buscan así escondidos en el campo un vehículo que está abandonado, tiene 80 años botado el vehículo ahí. Y lo toman, lo sacan, lo rescatan, lo echan a andar, le arreglan el motor, le ponen piezas nuevas, lo pintan de nuevo, lo dejan como nuevo el auto. Y lo guardan. Y el auto ya no cumple su función. Queda guardado ahí, de nuevo empolvándose. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve arreglar el auto si no va a usarse para el propósito para qué fue? ¿Para qué sirve el hombre que fue salvado por Cristo si no cumple el propósito para el cual Cristo lo llamó? Vamos a permanecer escondidos y guardados, esperando la venida del Señor sin hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a quedar ahí escondidos esperando que llegue el Señor. A ver, ¿llegó? No ha llegado. ¿Llegó? Estar ahí preguntando. ¿O vamos a salir afuera a buscar, a hacer la voluntad de Dios, a hacer esto que nos pide acá, de hacer volver al pecador de su error? Convertirse en instrumento eficaz en manos de Dios. Bueno, ahí se nos acaba el libro de Santiago, el capítulo 5. De mente dan ganas de que hubieran escrito un poquito más, como que uno se goza en la palabra, ¿cierto? Como que faltó algo ahí para rematar. El apóstol Pablo le gustaba rematar de buena manera, con una doxología, con una exaltación de Dios, del nombre de Dios. Pero el mensaje está en nuestro corazón. Ese mensaje que está aquí, que son hartas cositas, cosas prácticas, cosas que podemos desde ya ir afuera y hacerlas. No tenemos para qué hacer un estudio teológico profundo, sino que hacerle caso a esta palabra y hacer la voluntad de Dios y revisar nuestro corazón y decir, sí, estoy sirviendo a Dios, no, puedo ser mucho más, puedo mejorar más, puedo hacer bien las cosas conforme a la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra y oremos por los enfermos. Estamos aquí con mucha enfermedad. A veces no tan solo hay enfermedad explícita como la que nuestros hermanos que están con diagnóstico, muchas veces están enfermedades ocultas en nuestro cuerpo. Nuestra hermana Angie, si no fuera porque se vino a Chile y aparecieron los síntomas, quizá la habríamos perdido allá en el sudeste asiático. Hubiera quedado allá y con un pronóstico mucho peor. Gracias a Dios que estuvo acá en este instante para ser atendida. Oremos también por aquellos que están ahí, quizás con una enfermedad escondida. Y aquellos también que tienen enfermedad del corazón. Muchas veces no lo vemos, no se ven, no podemos ver los corazones, pero hay personas muy enfermas en el corazón, que tienen cosas que no se ven, pero sí podemos orar por ellas y pedir que sean sanadas por el Señor. Con eso ya terminamos este pequeño enseñanza de Dios, así que les invito a oremos y demos gracias a Dios. Padre amado y Padre Santo, aquí estamos delante de tus pies, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo esta palabra. Padre mío, gozo hay en el corazón cuando aprendemos algo, cuando tú nos enseñas cosas que quizás teníamos olvidadas o no habíamos puesto atención. Padre mío, sabemos que tú quieres edificarnos, quieres fortalecernos en la fe, quieres hacernos fieles instrumentos en tus manos. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pedimos que obres en nuestras vidas, que nos ayudes ahora con denuedo a ponerla en práctica, a no quedarnos dormidos, sino que trabajar en tu obra, trabajar en los corazones que quizás que están ahí perdidos, extraviados. Ayúdanos, Padre Santo,
a obrar conforme a tu buena voluntad. Y pon ese mismo sentir que tú tienes, Padre mío, en nuestros corazones también, que sea reforzado, que sea nuestra prioridad también, hacer tu buena voluntad conforme a tú lo que has dispuesto para tus hijos. Padre amado, dejamos todo en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.